El olor a tomillo y a cera caliente bajaba desde el monte aquella mañana de otoño, cuando Rosario Perales cargaba su tarro de miel entre las manos y caminaba hacia la feria del pueblo con los zapatos mojados por el rocío de las piedras del camino. Llevaba ese tarro desde antes del amanecer. Lo había envuelto en un trapo de lino limpio, el mismo trapo que su padre usaba cuando bajaba con la cosecha. La miel adentro era oscura, casi negra en el centro, con reflejos de ámbar en los bordes donde la luz de la mañana la tocaba. Era espesa, lenta, del tipo que no se movía cuando inclinabas el tarro, sino que tardaba un momento largo en responder, como si pensara antes de hacerlo. Rosario tenía 42 años y llevaba 16 de ellos trabajando las colmenas sola, desde que su padre, Fermín Perales, se quedó sin fuerzas para subir al monte. Fermín murió en el invierno del 9º año, sentado en su silla de paja junto al fuego, con las manos todavía manchadas de propóleo negro. Le dejó a Rosario 12 colmenas, una libreta de tapas verdes donde había anotado con letra pequeña y apretada todo lo que sabía sobre las flores del monte, y el método de extracción que había aprendido de su propio padre y que nunca había contado a nadie fuera de la familia. La feria de otoño se ponía en la plaza cada primer sábado de octubre. Venían gentes de 4 aldeas distintas, con quesos y membrillos y aceite y lana. Abundio Crespo llegaba siempre con su carro, que tenía las ruedas pintadas de azul y un toldo de rayas verdes. Abundio era el único comerciante del valle que vendía miel en tarros de vidrio con etiqueta impresa. La etiqueta era blanca, con letras negras y un dibujo de abeja que él mismo había mandado hacer en la ciudad. Su miel era clara, dorada, del tipo que se movía rápido al inclinar el tarro y brillaba bonita bajo el sol. Rosario puso su tarro sobre la mesa de madera que le habían asignado al fondo de la plaza, junto al puesto de las especias de Donata Ruiz. No tenía etiqueta, no tenía toldo. Tenía el trapo de lino doblado debajo del tarro para que no raspara la madera, y tenía una cuchara pequeña por si alguien quería probar. Abundio Crespo se acercó antes de que la feria abriera del todo. Caminaba despacio, con las manos en los bolsillos del chaleco, mirando los puestos con ese gesto de quien evalúa lo que no le pertenece. Se detuvo frente al tarro de Rosario. Lo miró. Después la miró a ella. «Esa miel está fermentada», dijo en voz alta, sin bajar el tono. Las mujeres del puesto de especias de Donata levantaron la vista. Un hombre que pasaba con un saco de harina se paró a escuchar. «Se ve turbia. Miel de mala cosecha», siguió Abundio, moviendo la cabeza de un lado a otro con una lentitud calculada. «Nadie debería comprar esto». Rosario no dijo nada. Tenía las manos sobre el tarro, con los dedos apoyados en el vidrio frío. Miró a Abundio durante un momento, con los ojos quietos, sin calor ni furia, simplemente mirando. Después bajó la vista al tarro. Las mujeres del mercado se fueron apartando. Una señora mayor, que ya había extendido la mano hacia la cuchara de muestra, la retiró despacio. Donata Ruiz miró hacia otro lado y empezó a ordenar sus frascos de pimentón, como si de pronto eso fuera lo más urgente del mundo. Rosario esperó. Nadie compró. A mediodía recogió el tarro, dobló el trapo de lino y volvió al monte. El camino desde el pueblo hasta el extremo del valle donde vivía Rosario tardaba casi 1 hora a pie. Primero era el camino de tierra entre las huertas, después el sendero de piedra que subía entre robles y encinas, y al final los últimos 300 metros de hierba alta donde el monte empezaba a juntarse con el río. Se escuchaba el agua antes de ver la casa, un sonido constante y bajo como una respiración. La casa de Fermín Perales, que ahora era la de Rosario,
Tenía las paredes de piedra con musgo entre las juntas y el tejado reparado 2 veces con tejas distintas que no hacían juego. Había un corral pequeño, un nogal viejo en el patio y más arriba, hacia el monte, las 12 colmenas alineadas en una repisa de piedra que Fermín había construido él mismo para que las abejas tuvieran vista al sur. Rosario dejó el tarro sobre la mesa de la cocina. Se sentó. La cocina olía a cera y a romero seco y a la leña que había quemado por la mañana. En el alféizar de la ventana había un frasco con agua y una ramita de tomillo, que ella cambiaba cada semana porque le gustaba que hubiera algo verde dentro de la casa. La gata Pincia, una gata rayada de gris y naranja que llevaba 8 años viviendo entre las colmenas sin que las abejas le hicieran nada, saltó a la silla de enfrente y se quedó mirando a Rosario con los ojos entrecerrados. «Ya sé», dijo Rosario. Pincia bostezó y puso una pata encima del trapo de lino. Aquella noche, Rosario abrió la libreta de tapas verdes de su padre. La abría pocas veces. Tenía las páginas amarillas por el tiempo y algunas manchas oscuras de propóleo que nunca habían salido del todo. La letra de Fermín era apretada y pequeña, con muchos paréntesis y anotaciones al margen. Había páginas enteras sobre flores, sobre qué plantas producían el néctar más denso y en qué época del año, sobre la diferencia entre la floración del brezo y la del madroño, y por qué cuando las dos coincidían, la miel salía más oscura y con un amargor que no era desagradable sino profundo, como ciertas músicas. Había una página donde Fermín había escrito, con tinta algo más gruesa que el resto, como si lo hubiera repasado: «La miel oscura no es miel enferma. Es miel de monte alto, de flores de agosto, de plantas que crecen donde el suelo es más duro. Tiene más de todo. Pero la gente quiere lo que conoce». Rosario leyó eso 2 veces. Cerró la libreta. Apagó el candil. El invierno llegó ese año con niebla antes que con frío. Las mañanas amanecían con el monte tapado hasta los robles, y el río sonaba más que de costumbre, porque las lluvias del norte habían crecido el caudal. Rosario revisaba las colmenas cada 3 días, tapando bien las piqueras para que el viento no les llegara directo. Las abejas, en invierno, no hacen nada que se pueda ver desde fuera, pero dentro de las colmenas siguen moviéndose, siguen generando calor, siguen consumiendo las reservas de miel que dejaron en otoño. Fermín decía que el invierno era cuando las abejas demostraban que sabían prever. Fue en noviembre cuando llegó al pueblo el médico forastero. Se llamaba Aurelio Montoya y venía a cubrir los meses fríos mientras el médico del pueblo, don Remigio, pasaba el invierno en casa de su hija en la ciudad. Aurelio llegó en el autobús de línea con una maleta de cuero gastada y una caja de cartón llena de libros médicos que resultó pesar más que la maleta. Era un hombre de unos 50 años, de complexión delgada y movimientos calmados, con el cabello entrecano y las manos de alguien que había trabajado mucho con ellas. Tenía una tos que había empezado en septiembre y que no cedía con ninguno de los remedios que él mismo se administraba. Los primeros días en el pueblo, Aurelio atendió consulta en el cuarto trasero de la farmacia de Petra Salinas, que era el único espacio disponible. Venían a verle con los males habituales del invierno: rodillas que protestaban con el frío, catarros que no terminaban de irse, la artritis de los ancianos que se agravaba cuando bajaba la temperatura. Aurelio escuchaba con cuidado, preguntaba más de lo que la gente esperaba, y a veces pedía que le contaran cosas que no parecían relacionadas con la enfermedad, como qué comían habitualmente, o dónde dormían, o si la casa tenía humedad. La tos de Aurelio la escuchaba todo el mundo que pasaba por la farmacia. Una tarde,
Mientras esperaba turno, Celestina Mora, una mujer de 70 años que venía por sus pastillas del corazón, le dijo al médico sin preámbulos: «Usted debería probar la miel de Rosario». Aurelio la miró con la expresión de quien no sabe a qué Rosario se refiere. «La mujer del río», aclaró Celestina. «La del monte. Tiene una miel que su padre hacía, oscura, fuerte, para el pecho». «¿Funciona?», preguntó Aurelio, con curiosidad profesional más que con expectativa. Celestina hizo un gesto que podía significar muchas cosas. «Aquí la gente dice que sí. Abundio Crespo dice que está fermentada, pero Abundio Crespo no sabe lo que dice cuando habla de las cosas del monte». Fue Petra Salinas, la farmacéutica, quien mandó el recado a Rosario. Un papel doblado que llegó con el cartero, que subía al monte 2 veces por semana. Decía simplemente: «El médico nuevo tiene tos. Alguien le habló de su miel. Si puede, pase por la farmacia». Rosario leyó el papel en la cocina, con pincia enrollada en sus pies. Lo dobló de nuevo, lo dejó sobre la mesa. 3 días después, bajó al pueblo con un tarro. El cuarto trasero de la farmacia olía a alcohol y a papel viejo. Aurelio Montoya estaba sentado detrás de una mesa pequeña con un libro abierto cuando entró Rosario. Se levantó, le dio la mano. Ella puso el tarro sobre la mesa sin ceremonia. «Celestina Mora me dijo que tenía tos», dijo Rosario. «Desde septiembre», confirmó Aurelio, mirando el tarro. La miel era oscura, casi opaca, con esa densidad particular que hacía que la luz no la atravesara del todo. «¿Cómo se toma?». «Una cucharada por la mañana, sola, sin mezclar con nada caliente. Mi padre decía que el calor le quita lo que tiene». Aurelio asintió despacio, como tomando nota mentalmente. Después hizo algo que Rosario no esperaba. Sacó una libreta y empezó a preguntar: ¿dónde estaban las colmenas exactamente? ¿Qué plantas había en esa zona del monte? ¿En qué mes recogía la cosecha? ¿El método de extracción era en frío o usaba calor? Rosario respondió, despacio, con el mismo ritmo con que movía los marcos de la colmena cuando los revisaba, sin prisa y sin saltarse nada. Le habló del brezo y del madroño. Le habló de la floración de agosto, que en ese rincón del valle llegaba 2 semanas más tarde que en las huertas del pueblo, porque la sombra del monte retrasaba el calor. Le habló del método de su padre, que usaba un prensado lento sin centrífuga, que era más trabajoso, pero que dejaba más sustancias en la miel que el método rápido. Aurelio escribía. Levantaba la vista de vez en cuando para hacer otra pregunta. La tos le interrumpió 2 veces, una tos seca y persistente que él sobrellevaba con paciencia. «¿Tiene usted más tarros?», preguntó al final. «Tengo para el invierno», dijo Rosario. «El que le traje es suficiente para un mes si toma la cucharada cada día». «¿Y si quiero comprar más?». Rosario lo miró un momento. «Suba al monte». 2 semanas después, la tos de Aurelio había mejorado. No había desaparecido del todo, pero la frecuencia había bajado y la intensidad también. Petra Salinas lo notó y se lo comentó. Celestina Mora, que volvió por sus pastillas, lo notó también y sonrió con la expresión de quien no necesita decir «se lo dije». Aurelio subió al monte un domingo de mediados de noviembre. El camino estaba mojado de la lluvia de los días anteriores y el aire tenía ese olor particular de la tierra húmeda mezclado con la resina de los robles. Llegó a la casa de Rosario con los zapatos embarrados y la chaqueta con gotas de niebla. Rosario estaba revisando una colmena cuando lo vio llegar. Tenía puesto el velo y los guantes de cuero. No se movió hasta terminar lo que estaba haciendo, que era sellar con cera una pequeña grieta en el lateral de la caja. Después se quitó los guantes y lo saludó. Aurelio
Pasó 3 horas en el monte ese día. Rosario le mostró las colmenas. Le explicó cómo distinguía una colmena sana de una que estaba debilitada. Le habló de las flores que había en cada estación y de cómo eso afectaba al sabor y al color de la miel. Le enseñó la libreta de Fermín. Aurelio la sostuvo con cuidado, pasando las páginas despacio, leyendo los párrafos con la concentración de quien reconoce en otro una forma de saber que no le es familiar, pero que respeta. Su padre era un hombre muy observador, dijo Aurelio, devolviendo la libreta. Lo era, dijo Rosario. Y no añadió nada más, porque no hacía falta. Pincia apareció en ese momento saliendo de entre las colmenas con un ratón en la boca. Lo depositó a los pies de Aurelio con aire de ofrenda, y se sentó a esperar su reacción. Aurelio miró el ratón, miró a la gata, dio un pequeño paso hacia un lado. Es su manera de presentarse, dijo Rosario. Aurelio volvió al monte 2 veces más antes de diciembre. Traía su libreta y preguntaba cosas que Rosario a veces tenía que pensar antes de responder, porque nadie le había preguntado nunca de esa manera, con esa precisión, como si cada detalle importara y ninguno fuera demasiado pequeño para anotar. Le preguntó sobre las propiedades que su padre atribuía a la miel oscura. Rosario le contó que Fermín la usaba para los resfriados y para las heridas que tardaban en cicatrizar, y para los viejos con la garganta débil en invierno. Le dijo que algunos pastores que subían al monte en verano se la llevaban en tarros pequeños para los niños con fiebre. Aurelio escuchó todo esto con atención. Después le contó a Rosario, con la misma calma con que ella le había hablado, lo que la medicina conocía sobre la miel de flores silvestres de zonas de altitud, sobre los compuestos que se acumulan cuando las abejas trabajan plantas de monte duro, sobre por qué el color oscuro indica mayor concentración de ciertos elementos que los que no estaban en la miel industrial. No lo dijo para impresionarla, lo dijo porque le parecía que era información que le correspondía a ella saber. Rosario lo escuchó. Cuando él terminó, dijo: «Mi padre decía lo mismo, pero con otras palabras». Aurelio sonrió. Era la primera vez que Rosario lo veía sonreír del todo. Había un pensamiento que le rondaba a Rosario desde hacía días, uno que no le había dicho a nadie. En la feria de otoño, cuando Abundio Crespo señaló su tarro, había personas que sabían que lo que él decía era mentira. Celestina Mora lo sabía. Donata Ruiz lo sabía. Y sin embargo, se habían apartado. No por convicción, sino por comodidad. Porque Abundio tenía el carro de ruedas azules y la etiqueta impresa, y eso pesaba más, en ese momento, que lo que sabían. Era una herida pequeña, pero persistente, como las que deja el frío en las grietas de las manos. Diciembre llegó con heladas. El río bajaba abajo y claro, con el sonido diferente que tiene el agua fría, más agudo y más quieto. Rosario tapó las colmenas con sacos de arpillera por las noches y los quitaba a mediodía cuando el sol calentaba algo. Las abejas apenas salían, pero las escuchaba moverse adentro cuando ponía la mano en la madera de la caja. Un zumbido suave y constante, como una conversación en voz baja. Aurelio seguía atendiendo consulta en la farmacia. La tos había desaparecido del todo para mediados de diciembre. Petra Salinas le preguntó si era la miel o si simplemente había pasado el tiempo suficiente para que el cuerpo se recuperara solo. Las dos cosas probablemente, dijo Aurelio, pero no en partes iguales. Por las tardes, cuando terminaba la consulta, Aurelio trabajaba en sus notas. Tenía ya varias páginas sobre las plantas del Monte del Valle, sobre la composición probable de la miel de Rosario, según lo que ella le había descrito.
sobre los usos tradicionales que ella había documentado de memoria y que coincidían con estudios que él había leído en revistas que la mayoría de los médicos de pueblo no tenían acceso a leer. Fue en esas notas donde Aurelio encontró una pregunta que no podía responder solo. Anotó en el margen de una página: preguntar a R si el método de prensado del padre modifica la concentración de flavonoides. Posible experimento. Subió al monte a preguntar. Enero trajo nieve por primera vez en 4 años. Cayó una noche de viento del norte. No mucho, apenas lo suficiente para tapar el patio y poner el mundo blanco y quieto hasta el mediodía, cuando el sol del sur derritió todo menos la sombra del nogal. Rosario encontró las huellas de Pincia en la nieve del patio, una línea precisa de pasos pequeños que iba desde la puerta de la cocina hasta las colmenas y volvía. La gata había ido a revisar. Rosario miró esas huellas un momento y sintió algo que no era tristeza exactamente, sino su forma menos pesada. Ese día, Aurelio subió con un libro, no el de medicina, sino uno más delgado, de tapas oscuras, que dejó sobre la mesa de la cocina mientras Rosario preparaba el café. Era un estudio sobre apicultura tradicional en zonas de montaña, publicado por una universidad que Rosario no conocía, con páginas donde aparecían plantas que ella reconocía dibujadas con precisión botánica. Hay una parte sobre el brezo, dijo Aurelio, buscando la página. Lea esto. Rosario leyó. El texto era técnico y ella tuvo que releer algunos párrafos, pero lo entendió. Hablaba de la miel de brezo como un caso especial, con una estructura gelatinosa que la diferenciaba físicamente de otros tipos de miel, con propiedades que los estudios modernos confirmaban como relevantes para la salud respiratoria. La miel de brezo de Monte Alto, decía el estudio, era de las más complejas bioquímicamente que existían en Europa. Rosario cerró el libro con cuidado. Lo puso sobre la mesa. Miró por la ventana hacia donde estaban las colmenas, que desde ahí se veían como pequeñas cajas oscuras en la repisa de piedra con el monte detrás. Mi padre lo sabía, dijo en voz baja. Sí, dijo Aurelio. Lo sabía. Fue en febrero cuando Aurelio le habló de la feria de primavera. La feria de primavera era más pequeña que la de otoño, pero venía más gente del pueblo porque coincidía con el final del invierno, y todo el mundo tenía ganas de salir. Se ponía en la misma plaza, el primer sábado de marzo. Debería traer su miel, dijo Aurelio. Rosario lo miró sin decir nada. Me gustaría estar presente, añadió Aurelio. Si usted me lo permite, me gustaría poner algunas notas junto a su tarro. No para vender más, sino para que la gente sepa lo que tiene. Rosario pensó en Abundio Crespo y en las mujeres que se habían apartado y en Donata Ruiz ordenando sus frascos de pimentón. Pensó en su padre, que bajaba a la feria cada año y volvía siempre con el mismo tarro, porque la gente en el pueblo prefería la miel clara que brillaba bonito. ¿Para qué?, preguntó Rosario. Aurelio no respondió de inmediato. Se quedó mirando el libro sobre la mesa. Porque la información correcta debería estar donde la gente pueda escucharla, dijo al final. Y porque lo que su padre construyó aquí merece que alguien lo explique bien. Rosario miró la ventana. El nogal del patio tenía las primeras yemas verdes que anunciaban que el invierno empezaba a ceder. Bien, dijo. Marzo llegó con olor a tierra removida y a las primeras flores del monte, las amarillas pequeñas del retamo que eran siempre las primeras en salir, antes incluso de que el brezo despertara del todo. Rosario preparó 2 tarros para la feria, los limpió con un trapo húmedo hasta que el vidrio quedó transparente y la miel oscura se veía sin obstáculos desde fuera. No les puso etiqueta porque no tenía,
pero Aurelio le trajo un papel cortado a medida donde había escrito a mano, con letra clara, el nombre: Miel de Monte, Brezo y Madroño, Valle Alto, R. Perales. La mañana de la feria, Rosario bajó el camino antes de que saliera el sol. Llevaba los 2 tarros en una cesta de mimbre con el trapo de lino de su padre en el fondo. Pincia la acompañó hasta el sendero de piedra y después se volvió, porque la gata no bajaba al pueblo por principio. La plaza ya tenía puestos cuando llegó. Abundio Crespo estaba descargando su carro con las ruedas pintadas de azul, alineando sus tarros de vidrio con las etiquetas blancas en la mesa de siempre. La vio llegar. No dijo nada, pero la siguió con los ojos mientras ella buscaba su lugar. Le habían dado la misma mesa del fondo, junto a las especias de Donata Ruiz. Rosario puso los tarros sobre el trapo de lino. Esperó. Aurelio llegó media hora después, con su maleta pequeña y un papel doblado que desplegó sobre la mesa junto a los tarros de Rosario. Era una hoja escrita con su letra, en la que había explicado, con frases cortas y precisas, lo que sabía sobre la miel de Monte Alto, sobre el brezo, sobre por qué el color oscuro indicaba densidad de compuestos y no fermentación, sobre los usos documentados en medicina tradicional y en estudios recientes. No era un discurso, era información, ordenada y clara. La feria se fue llenando. La gente circulaba entre los puestos, parándose aquí y allá, mirando, preguntando precios. Varios se detuvieron frente a la mesa de Rosario, atraídos por la hoja escrita, que era algo que nadie más en la feria tenía. Leían. Algunos preguntaban. Aurelio respondía con calma, sin elevar la voz, como si estuviera en consulta. Una mujer de mediana edad señaló los tarros y preguntó: ¿Y para qué sirve la oscura? Para muchas cosas, dijo Aurelio. Para el pecho, en invierno, principalmente. Para cicatrices. Para la garganta. Tiene más concentración de lo que hace efecto que la miel clara de llanura, porque las plantas del monte son más duras y las abejas trabajan más para sacar el néctar. La mujer miró el tarro. Miró a Rosario. ¿Y el precio? Rosario dijo el precio. Era el mismo que pedía siempre, el mismo que nadie había pagado en la feria de otoño. La mujer compró un tarro. Detrás de ella esperaban otras 2 personas que habían estado leyendo la hoja de Aurelio. Abundio Crespo miraba desde su puesto con los brazos cruzados. Cuando la segunda persona compró y se fue con el tarro de Rosario, Abundio empezó a caminar hacia la mesa del fondo. Lento, con las manos ahora en los bolsillos del chaleco, con esa expresión de quien viene a corregir un error. Se paró frente a la mesa. Miró la hoja de Aurelio. Miró los tarros. Miró al médico. «Usted es el médico de invierno», dijo. «Soy el médico que está cubriendo a don Remigio, sí», dijo Aurelio. «¿Y qué hace poniendo papeles aquí, diciendo que esta miel es buena?» Abundio señaló la hoja con un dedo. «Eso es publicidad engañosa». Aurelio no cambió el tono ni el gesto. «Es información verificable», dijo. «Si quiere discutirla, puedo mostrarle las fuentes. Las tengo en la maleta». Abundio lo miró un momento. La gente que había alrededor de los puestos cercanos estaba escuchando. Donata Ruiz había dejado de ordenar sus frascos. Celestina Mora, que había llegado a la feria con su nieta, se había acercado sin que nadie la llamara. «Esta miel está turbia», dijo Abundio, con menos fuerza que en otoño, pero todavía con el tono de quien está acostumbrado a que le den la razón. «Yo lo dije en la feria de otoño. Miel de mala cosecha». Fue entonces cuando Rosario habló. Había estado en silencio todo ese tiempo, quieta detrás de la mesa, con las manos sobre el trapo de lino. Habló sin levantar la voz. «La miel de mi padre nunca fue de mala cosecha»,
dijo. Usted lo sabe, y todos aquí lo saben. Es miel de brezo de monte alto, que es más oscura por naturaleza y más densa por el método. Si no sabe distinguirlas, eso no es un problema de la miel. Silencio. No fue un silencio largo. Fue de esos silencios que duran lo que tarda la gente en procesar lo que acaba de escuchar. Abundio no respondió. Permaneció un momento más frente a la mesa, con los brazos que habían estado cruzados ahora simplemente colgando a sus lados, y después se volvió y fue hacia su puesto. Celestina Mora, desde donde estaba, dijo en voz que todos escucharon. Eso está bien dicho. Don Mateo, que conoció esta historia por partes, porque en los pueblos pequeños las historias llegan en fragmentos y hay que armarlas uno mismo. Recuerda que lo que más le impresionó no fue la feria de primavera, aunque fue importante. Lo que le impresionó fue lo que pasó después, en los meses que siguieron, que son la parte de la historia que la gente recuerda menos porque no tiene el drama de un momento único, sino la lenta forma de las cosas que se asientan. Aurelio Montoya se quedó en el pueblo más allá del invierno. Don Remigio, al volver de la ciudad, decidió que prefería jubilarse, y Aurelio tomó la consulta de manera permanente. Instaló un botiquín mejor en la farmacia de Petra Salinas y empezó a mantener una pequeña colección de notas sobre plantas medicinales del valle, para la cual Rosario era la fuente más completa que tenía. Rosario bajó a la feria de otoño de ese año con 3 tarros. Le habían pedido más, pero no tenía más, porque las 12 colmenas producían lo que producían, y ella no pensaba ampliar más allá de lo que podía cuidar bien. Cada tarro llevaba ahora una etiqueta pequeña, escrita a mano por Aurelio en papel grueso. Miel de monte, brezo y madroño. Valle Alto. R. Perales. Se vendieron los 3 antes del mediodía. Abundio Crespo siguió yendo a la feria con su carro de ruedas azules. Seguía vendiendo su miel clara en tarros de vidrio con etiqueta impresa. No volvió a hablar de la miel de Rosario delante de la gente. Cuando ella y él se cruzaban en la plaza, él la miraba brevemente y seguía su camino. Eso también es una forma de resolución, aunque no sea la que aparece en los cuentos. La libreta de tapas verdes de Fermín Perales está ahora en la mesa de la cocina de Rosario, junto a los libros que Aurelio le ha ido trayendo con el tiempo. El papel se ha puesto más amarillo, pero la letra apretada de Fermín se lee todavía con claridad. En la página donde él había escrito, «La miel oscura no es miel enferma». Rosario añadió con su propia letra, más grande y más espaciada que la de su padre. El médico lo confirmó. Tenías razón. Pincia duerme en invierno sobre esa libreta. Aurelio ya sabe que no tiene sentido intentar moverla. A veces la vida nos enfrenta a la crueldad pequeña, no a la grande, sino a esa que viene en palabras dichas en voz alta en un lugar público donde todos escuchan. Y esa crueldad pequeña duele de una manera particular, porque no se puede nombrar con palabras grandes, porque no deja marcas visibles, porque quienes estuvieron presentes y no dijeron nada pueden después actuar como si nada hubiera pasado. Rosario Perales no levantó la voz ni en otoño ni en primavera. Tampoco necesitó que nadie levantara la voz por ella. Lo que necesitó fue que alguien se tomara el tiempo de escuchar lo que ella sabía, de entenderlo, de darle el lenguaje que el mundo externo reconocía, y de ponerlo donde la gente pudiera leerlo. Eso fue lo que hizo Aurelio Montoya. No fue un rescate, fue un reconocimiento. Hay una diferencia entre las dos cosas que vale la pena recordar. El conocimiento que se pasa de padre a hijo, de mano en mano, de generación en generación, no necesita validación para ser real. Pero en un mundo que a veces solo escucha lo que viene escrito en papel,
con fuentes citadas, tener a alguien que traduzca ese conocimiento al idioma que el mundo entiende no traiciona lo que se sabe. Es otra forma de protegerlo. Las abejas de Rosario siguen trabajando en las colmenas de la repisa de piedra que construyó Fermín. El monte da lo que da según el año, y la miel sigue siendo oscura y densa y distinta a la miel que se vende con etiqueta impresa en la feria. Eso no va a cambiar. Gracias por acompañar esta historia hasta el final. Si tocó algo en usted, déjeme su comentario. Los leeré todos con mucho cariño. Y si conoce a alguien que necesita escuchar una historia como esta, compártala con esa persona. No olvide suscribirse al canal para seguir encontrando más relatos de mujeres que la vida intentó borrar y que en silencio se quedaron. ¿Alguna vez alguien supo hacer algo que nadie entendía hasta que llegó la persona correcta a escucharle?